Gracias por estar aquí hoy, por venir. Nos hemos robado un ratito de vuestra mañana. Vamos a intentar ser breves, aunque teníais la agenda, todas las que habéis acudido, me imagino que lo habéis visto. Nos intentaremos adaptar, pero en cualquier caso, si la mañana va bien y si terminamos con tiempo, pues acabaremos un poquito antes y os podremos liberar, ¿de acuerdo? Sin más, os damos la bienvenida a esta jornada científica de Sueñón y os vamos a contar muy brevemente en esta bienvenida un poquito qué es el proyecto, los antecedentes y lo que queremos a partir de ahora. Bueno, como sabéis, Sueñón es un proyecto de divulgación que está impulsado por enfermeras y dirigido a la sociedad con el fin de promover el descanso de las personas hospitalizadas. Queremos hacer hincapié en que es un proyecto de divulgación porque eso conlleva una serie de características que veremos un poquito más adelante y que la mayoría de vosotras seguro que conocéis, pero que en los últimos tiempos y en el contexto de la pandemia nos ha costado volver a coger el foco de nuevo en esta divulgación. En los orígenes, que fueron en verano de 2016, se quiso dar visibilidad a esta necesidad de abordar desde los profesionales de la salud y con el liderazgo siempre de enfermería el problema de la interrupción del sueño de los pacientes y su consecuente falta de descanso. En la foto podéis ver el acto de presentación que se hizo en ese momento, pues como veis era verano, y en el que participaron Teresa Moreno, que es la directora de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud, que es de donde parte Sueñón, Juan Antonio Madrid Pérez, que es el director del Laboratorio de Cronobiología de Murcia, que también parte de ahí Sueñón, es una colaboración que establecimos en ese momento y que ha sido muy fructífera hasta ahora, y Pilar Rodríguez, que ha sido un pilar fundamental, nunca mejor dicho, en el desarrollo de Sueñón y en su buena y bonita marcha hasta el día de hoy. Entonces, en ese momento y hasta ahora, Sueñón estableció 3 niveles de compromiso que, insisto, quizás conocéis, pero nos gusta recordarlo de vez en cuando para que esté claro. 3 niveles de compromiso, como decía, establecidos en un compromiso individual, uno institucional y otro basado en el paciente acompañante. El individual, que es la puerta de entrada, por así decirlo, es la primera que adquiristeis, ¿no? Mandáis el formulario y se os manda un acuerdo, un decálogo, mejor dicho, unas recomendaciones para establecer esas recomendaciones en el centro vuestro, a título siempre individual. Este compromiso, este nivel de compromiso es el famoso por la nube identificativa que os la enviamos como una forma de reconocer vuestra adherencia y para que también tengamos un poquito esa unión, ese enlace, ¿no? A través de la nube que no podemos establecer porque sois, como veremos más adelante, muchísimas personas. Veo por el chat que hay personas a las que nunca les llegó. Bueno, tuvimos en pandemia un momento complicado, como todos, y como dice Eva, luego más adelante lo explicaremos y trataremos hoy de subsanar este tipo de incidencias, que también para eso queríamos hacer la jornada. Siguiendo con los niveles de compromiso, en un segundo momento establecimos los compromisos institucionales o compromisos de los centros de trabajo, que pueden ser a través de unidades o de los propios centros. Es un nivel un poquito superior en el sentido de que ya no son recomendaciones, sino que se firma un acuerdo con la institución y la institución se compromete a seguir estas recomendaciones e implantarlas. También hemos crecido mucho en este sentido, porque si en un primer momento fueron las enfermeras fundamentalmente las que se adhirieron a Sueñón, posteriormente habéis sido capaces de darle la visibilidad que merecía el proyecto
contárselo a vuestras gerencias, contárselo a, a vuestras direcciones y tenemos, también lo vamos a ver a continuación, un aumento bastante grande de las instituciones que se han unido a Sueñón en los últimos tiempos, fundamentalmente. Este no conlleva ninguna nube ni ningún distintivo, simplemente el material gráfico que os enviamos para que podáis utilizar, y que aprovecho ya la ocasión para deciros que ese material lo hemos renovado, es una de las cosas que hemos llevado adelante en los últimos meses y os lo enviaremos para que lo podáis, bueno, pues volver a colgar o tenerlo. Y por último, en los niveles de compromiso se estableció el compromiso del paciente y del acompañante para que también Sueñón llegara a la población, llegara a la sociedad. En este sentido, se les también daba un acuerdo con recomendaciones muy básicas, como no hablar cerca de las habitaciones, tener los móviles en silencio, este tipo de cosas. Y se les entregaba una pulsera identificativa. Yo sé que aquí hay un poco de lío entre las nubes y las pulseras. Las pulseras nunca se han dado a profesionales de la salud y sí, se tenían como distintivo de pacientes y acompañantes. Este nivel de compromiso es el que más ha sufrido, sin duda, los efectos de la pandemia, porque hace 2 años que lo paramos, principalmente porque en un primer momento no sabíamos qué podía pasar con el contagio de esas posibles pulseras. Luego ya hemos ido aprendiendo todos y hemos visto que la pandemia ha ido por otro sitio y por otras vías de contagio, pero realmente no lo hemos reactivado porque, como sabéis mejor que nadie, la situación de los acompañantes todavía en los hospitales, pues bueno, no es la prepandémica, y la de los pacientes pues tampoco, con lo cual es una vía que queremos volver a recorrer y que queremos volver a hacer con vosotras. Vale, en este sentido que os decía, los números, la actualidad, somos más de 6.000 profesionales comprometidas con Sueñón, implicados, y más de 100 instituciones repartidas por toda la geografía española. O sea, tenemos instituciones en todas las comunidades autónomas, tenemos profesionales en todas las comunidades autónomas. Bueno, unas lo tienen más implantado que otras, pero no, bueno, no es una cuestión ni de competencia ni de correr. Simplemente os queríamos dar estas 2 cifras que son como muy redondas, porque en los últimos años nos hemos resentido bastante, pero aún así hemos sido capaces, como os decía, de seguir aumentando el número de profesionales y seguir aumentando el número de compromisos. Vale, a partir de ahora, y por lo que estamos aquí, visto un poquito el panorama general de lo que es Sueñón, con esta idea de qué podemos hacer para que Sueñón continúe adelante después de los efectos tan devastadores que ha tenido la pandemia, quisimos poner en marcha los grupos de trabajo. Pusimos en marcha los grupos de trabajo. Hace unos meses os escribimos absolutamente a todos los profesionales que estabais comprometidos desde el principio hasta hoy con Sueñón, y de esa base de datos, bueno, pues alrededor de más de 100 personas plantearon esa querencia de formar parte de estos grupos de trabajo. La idea de los grupos de trabajo es la siguiente, es seguir con Sueñón a través de vuestra ayuda. Desde aquí, desde la unidad, desde Investen, los recursos que tenemos, como sabéis, pues son limitados, evidentemente. Además, este proyecto lo hacemos de una manera completamente pues voluntaria, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo gusto, pero siempre partiendo de la voluntad, ¿no?, de las personas que trabajamos aquí, y vimos la necesidad de tener más manos, por así decirlo, de tener más cabezas, de tener gente que nos ayudara a remar. Y desde luego pues, pensamos en las personas que ya estabais comprometidas. En ese sentido, quisimos arrancar 3 grupos de trabajo que veis ahí, uno relacionado con la evidencia científica, otro con la divulgación y la comunicación de Sueñón, y un último con la innovación. Los pusimos en marcha, los establecimos, pero nunca conseguimos arrancarlos, por así decirlo. Han sido meses
complicados para todos, para todas, y por fin, después de todo este tiempo, creemos que ya vamos a ser capaces de sacarlos adelante. Por tanto, una breve descripción de cada uno de los grupos que teníais en la diapositiva anterior. El de evidencia científica pues será un poco el encargado de buscar la nueva evidencia, que la hay y sabemos que existe, que ayude a respaldar las buenas prácticas relacionadas con el descanso de los pacientes, y de lo que se derive de ese grupo, los otros dos podrán trabajar en la divulgación y la comunicación de ese trabajo, así como en los nuevos contenidos aportados por vosotras y por vuestras instituciones. Sabemos que se están llevando a cabo proyectos. Nosotras no podemos asumir un proyecto de investigación, 2, 3, no los podemos asumir. Nunca ha sido el objetivo de Sueñón ser un proyecto de investigación, pero sí que lo fuera, que lo pudiera ser para vosotras. En ese sentido, hemos visto la necesidad, porque cada vez nos lo planteáis más a menudo, de daros visibilidad. O sea, no podemos asumir esos resultados, esa recogida de datos, pero ya que está hecha y es interesante, pues podemos ponerla en papel y en pantalla. Y por último, el grupo de innovación que será encargado de la búsqueda de nuevas fórmulas, de nuevas actividades y nuevos formatos que nos ayuden a llevar Sueñón un poquito más lejos, a implicar a más personas y a que las instituciones se comprometan verdaderamente con el proyecto, con la iniciativa. En este caso de la implicación, supongo que tendréis muchas dudas, luego iremos planteándolas. En los grupos de trabajo se realizará durante el próximo año y medio, hasta diciembre de 2023, un poquito más de año y medio, momento en el que Sueñón previsiblemente pasará a formar parte de un proyecto global de cuidado con conciencia que quizás conocéis porque presentamos en el encuentro del año pasado, que se llama Cuicienciar y que estamos trabajando en él. Entonces pasará a formar parte previsiblemente de Cuicienciar como uno de los pilares fundamentales. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, y esperamos que llegue, bueno, pues os esperamos que tengáis un pelín más de esfuerzo para con nosotras y con el proyecto. Y los grupos de trabajo, las personas de los grupos de trabajo que se impliquen durante este año y medio sí recibirán un certificado de reconocimiento. Este es un tema que también debatiremos después de la conferencia de Juan Antonio Madrid, porque es algo bueno, que sale de vez en cuando, la posibilidad de tener un certificado por pertenecer a Sueñón. Siempre hemos dicho que esto no era un proyecto de méritos, no queríamos que se convirtiera en algo en lo que las instituciones y los profesionales se comprometen por el mero hecho o para tener ese reconocimiento, pero sí hemos visto que los grupos de trabajo van a llevar un compromiso adicional por vuestra parte y que si realmente está ahí durante un periodo prolongado de tiempo y es patente, pues os lo haremos, ¿de acuerdo? Pero sí que queremos que quede claro que por la otra parte, como profesional comprometido, eso no está sobre la mesa, nunca lo ha estado, porque no queremos pervertir, entre comillas, el proyecto. Y por mi parte nada más, que creo que ya me he extendido más de la cuenta. Os queremos dar las gracias, os dejamos aquí la agenda del día de hoy, aunque la tenéis. Esperamos fundamentalmente que disfrutéis de la conferencia de Juan Antonio, porque es un divulgador, bueno, de los mejores que tiene este país. Y después de la conferencia tendremos la presentación más extensa de los grupos de trabajo y el trabajo en grupos, en función de a cuáles os unierais en aquel momento o a cuáles os interese uniros a partir de hoy. Y por mi parte nada más. Maite deja de compartir y... Sí. Vale, pues a mí me queda la estupenda oportunidad de presentaros a Juan Antonio Madrid. Yo primero os presentaré al doctor Juan Antonio Madrid y después os presentaré al amigo Juan Antonio Madrid, porque creo que las dos cosas me hacen la misma ilusión y si no por decir que la segunda bastante más que a la primera.
el doctor Juan Antonio Madrid, bueno, pues ya desde su tierna infancia apuntaba a ser un chico listo y es premio extraordinario en la licenciatura de Biología de la Universidad de Granada y premio extraordinario del doctorado en Fisiología de la Universidad de Granada. Luego es especialista en nutrición por la Universidad de Granada y en cronobiología por la Universidad Pierre y Marie Curie de París, ¿vale? Es profesor de fisiología, es catedrático de fisiología del Departamento de Fisiología, director del Laboratorio de Cronobiología, miembro de CiberFest, promotor y director científico de una spin-off creada en la Universidad de Murcia que se llama CronoHealth y autor de muchas publicaciones científicas y una persona y un profesional pues de excelencia. Pero por otro lado, Juan Antonio es una gran persona, que yo creo que es lo que a mí me gusta resaltar, ¿no? Desde que empezamos a trabajar en CiberFest, que es un grupo temático de investigación, nuestro grupo y su grupo hemos trabajado mucho conjuntamente y hemos obtenido por parte de ellos siempre muchísimo conocimiento, muchísima generosidad y hemos aprendido cosas y hemos empezado a trabajar en cosas, por ejemplo, el sueño, que nunca pensamos que que no formaban parte tampoco de nuestro bagaje y de nuestra trayectoria, que sin embargo, pues nos está dando frutos y estamos aprendiendo mucho y sobre todo estamos mejorando resultados para los pacientes. Así que yo sin más os dejo con Juan Antonio, que como a mí os dejará encandilados y seguro que aprendéis mucho y tenéis luego preguntas para hacerle. Muchas gracias, Juan Antonio, por aceptar siempre que te pedimos lo que te pedimos y ya te dejo a ti aquí la pantalla te voy a dejar. La presentación. La verdad es que es muy, muy buena amiga y hemos hecho muchas cosas juntos y espero que podamos seguir haciéndolas en el futuro. También me felicito y os felicito por estar ahí detrás de Sueñón y por relanzar esta iniciativa que me parece fundamental y que durante mucho tiempo pues ha visibilizado el tema del sueño en los centros hospitalarios y también en la sociedad. Y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por haberos conectado, ¿no? Yo voy a hablaros de mi campo de trabajo. Llevo ya 42 años, afortunadamente, dedicándome a esto y cada vez me apasiona más, ¿no? Y quiero empezar con con una frase, con una sentencia del Principito, porque creo que refleja muy bien lo que supone la cronobiología, o por qué tenemos relojes biológicos y por qué tenemos ritmos, ¿no? Es una reprimenda que le está echando el zorro al príncipe y le viene a decir lo siguiente: si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Fijaros, y además insiste, los ritos son necesarios, los ritmos biológicos, los relojes biológicos son necesarios. Es fundamental que podamos anticipar nuestro corazón a un ejercicio físico, nuestro tracto digestivo a los horarios de comida, nuestra fisiología a cualquier evento que va a ser periódico y nuestro despertar también, que va a ser un momento estresante. Si lo hacemos regularmente, también podremos anticipar, podremos adelantarnos, ¿no? La presentación tiene estos 5 bloques. Primero voy a hablar de sueño y de ritmos, de relojes, del sistema circadiano, luego de los 3 tiempos, qué hora es y vivir a destiempo. Bien, cuando nosotros hablamos con amigos, con familiares, con pacientes sobre temas de salud y bienestar, inmediatamente pues, surge una serie de ideas preconcebidas o de cuáles son los cambios que tenemos que implementar en nuestros hábitos de vida para mejorar esa salud. Y siempre comenzamos hablando de alimentación. Indudablemente la alimentación es importante. Con frecuencia lo que ocurre es que olvidamos también que es muy importante cuándo comer, no solamente lo que comemos. En segundo lugar, solemos pensar, bueno, es importante que incorpore algún tipo de actividad física en mi vida. Pero también ahí estamos un poco distorsionados. Cuando hablamos de actividad física, casi todo el mundo piensa, voy al gimnasio 2 veces a la semana o juego un partido de pádel los fines de semana. Pero en realidad, la actividad física no es solo eso. No son 2 horas en 170 y tantas horas que tiene una semana. Es lo que hacemos diariamente, subir escaleras, caminar al trabajo, actividad física en la casa, etcétera, etcétera, ¿no?
En tercer lugar, solemos dejar un poco, pues yo casi diría que olvidado, lo importante que es el control del estrés. El estrés, la actividad, la actitud mental, para mí me parecen fundamentales. Sin ellos, sin este aspecto, los otros dos pilares se caen. Y lo que solemos dejar al final, cuando nos falta tiempo para un proyecto, cuando tenemos prisa, cuando tenemos incluso ganas de ver una serie encadenada una con otra, pues es el sueño. Al final el sueño es el que más se resiente y los ritmos circadianos no os digo nada. Y eso se quedaría en último lugar. Y bueno, y simplemente deciros que yo llevo durmiendo todo el siglo XXI. Si juntase todos los episodios de sueño, estaría dormido desde que empezó el año 2000. Y es la actividad a la que más tiempo he dedicado, incluso más que al trabajo. Y además, fijaros, podemos pasar más tiempo sin comer, sin movernos, que sin dormir. Y sin embargo el sueño pues se queda ahí como el último pilar de la salud. Cuando nosotros analizamos el sueño, cuando vemos a una persona que está dormida en una cama de un hospital, en una habitación, entramos y echamos una mirada, si nos fijamos en su cara y en la forma en la que respira, podemos saber un poco qué tipo de sueño es el que está en ese momento desarrollando. Fijaros, la imagen de la izquierda representa a una persona con una cara muy plácida, muy relajada, con una respiración pausada, rítmica, y ese es el sueño no REM. El sueño no REM es fundamental para la recuperación física, es fundamental para la limpieza cerebral. Mientras que si esa persona está respirando de una forma agitada, está moviendo los ojos por debajo de los párpados a una gran velocidad, sospechamos que está en un episodio de sueño REM. El sueño REM es ese en el que vamos a tener esas ensoñaciones fantásticas, donde parece que la razón, el razonamiento se ha perdido completamente, donde nada nos resulta especialmente... Decía que tenemos dos tipos de sueño, el no REM, que es más recuperador desde el punto de vista físico, también favorece la limpieza cerebral, y el REM, que sería el sueño que conocemos como una ensoñación, este sueño fantástico de los pintores surrealistas, en el cual vamos a recuperar o regenerar la memoria, consolidar circuitos de aprendizaje, etc. Y os decía también que el sueño REM es como una realidad virtual donde nos enfrentamos sin riesgo a tener accidentes, a todos nuestros miedos, a nuestras inquietudes, muchos traumas que no hemos recuperado, no hemos solucionado todavía, y una y otra vez van apareciendo en nuestros sueños, de forma que nos da la oportunidad de superarlos. Estos ciclos de sueño no REM y sueño REM se suceden con una periodicidad de 90 a 120 minutos cada noche. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo a lo largo de una noche el sueño REM en rojo y el sueño no REM, que está marcado en azul, se van a suceder en una serie de ciclos de 90 a 120 minutos, hasta 4 o 5 ciclos por noche, que van a ir cambiando conforme va avanzando la noche. Bien. Bueno, pues entonces quería contaros aquí cómo es una noche de sueño, ¿no? Y en realidad la analogía es muy parecida a sumergirnos en una piscina. Ahora mismo estamos despiertos, tenemos la cabeza fuera del agua, ¿de acuerdo? Pero vamos a dar un pasito, bajamos un escalón. Estamos en la fase N1 del sueño. Acabamos de sumergir la cabeza, pero todavía somos conscientes de lo que está ocurriendo en el exterior. Es esa fase de dormivela en la cual te dicen, oye, que estás dormido. No, estoy perfectamente escuchando el telediario, ¿no? O las noticias. Pero damos otro paso y bajamos un nuevo escalón y pasamos a la fase N2. Aquí sí que estamos dormidos. Es un sueño que va a durar una buena parte de la noche, ese tipo de fase. Es el sueño que va a utilizar nuestro hipocampo para llevar los recuerdos, las vivencias de ese día, e ir almacenándolas en distintos lugares del cerebro. Pero damos un nuevo paso, pasamos a la fase N3. En N3 estamos tan profundamente dormidos que no nos enteramos de nada. Es la mejor fase para que nuestro cerebro se limpie, como vamos a ver después. Pero, como si nos faltara el aire, llega un momento en que tenemos que subir rápidamente a la superficie.
Y ahí entramos, en lugar de despertar, entramos en la fase REM de la que os hablaba anteriormente, en las ensoñaciones. En esa fase REM estamos tan cerca de la superficie que cualquier señal externa, incluso si la televisión está encendida, si la radio está puesta, pueden entrar dentro de nuestros sueños, porque somos muy permeables a lo que está ocurriendo. Siempre decimos que tenemos un cerebro muy, muy despierto en un cuerpo paralizado, en un cuerpo dormido. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos necesidad para ir al aseo, para cambiarnos de posición, y aquí nos despertamos. ¿Veis? Esto sería un micro despertar. Si este despertar dura 3-5 minutos, nos acordaremos del sueño. Si no dura tanto tiempo, seguramente no nos vamos a acordar de que hemos soñado. Y así empieza el segundo ciclo, el tercer ciclo, el cuarto ciclo del sueño. Cada uno de estos ciclos, fijaros que va cambiando en su aspecto. El REM va aumentando y la fase N3 va cada vez perdiéndose, de tal manera que al final dormimos mayoritariamente en sueño REM y muy poquito en sueño de fase 3. Bien, pero el ritmo de sueño vigilia, que es el más importante, el que más afecta a nuestra vida, evidentemente no es el único de los ritmos circadianos que tenemos en nuestro cuerpo, de los ritmos de 24 horas. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis hasta qué punto la cronobiología abarca ámbitos muy diferentes de la medicina y la fisiología. Sabemos que tenemos un ritmo de presión arterial con 2 picos, a la mañana, a la tarde, como una joroba de un camello, un descenso nocturno. Sabemos que la administración de antihipertensivos por la noche es mucho más eficiente, tanto para reducir la presión nocturna, que por cierto es la más peligrosa, como la hipertensión diurna. Si hacemos una prueba PCR para detección de COVID a lo largo de las 24 horas, podemos ver cómo aumenta aproximadamente en un 70% la detección de verdaderos positivos en mitad del día. También, por cierto, es el periodo en el que somos más contagiosos, o sea, en el que podemos contagiar más el virus. Si analizamos la toxicidad de cisplatino o de múltiples fármacos utilizados en quimioterapia, sabemos desde hace mucho tiempo que esa toxicidad cambia, que podemos aprovecharla para administrar el fármaco a mayor dosis cuando es menos tóxico para el cuerpo. Y desde hace 3 semanas, y esto para mí ha sido un hito muy importante, sabemos que la inmunoterapia, las nuevas terapias para el cáncer, como esta del nivolumab, que se emplea en cáncer de pulmón avanzado, fijaros que multiplica por 4 la supervivencia y el tiempo libre de progresión de enfermedad cuando se administra por la mañana frente a la administración por la tarde. Es una cosa tan sencilla que se puede implementar tan rápidamente en los hospitales que, bueno, tengo que decirlo porque no me lo puedo quedar yo para mí solo, ¿no? Bueno, ¿de quién dependen todos estos ritmos? Estos ritmos dependen de un sistema complejo que tiene una analogía muy, muy similar al funcionamiento de una gran orquesta, un sistema que se llama sistema circadiano. Y el director de orquesta, lo vemos aquí, son un par de núcleos muy pequeñitos, los núcleos supraquiasmáticos de hipotálamo, que se conectan con el cuerpo a través de señales. Ellos lanzan señales como el ritmo de cortisol, el ritmo de melatonina, la activación selectiva del sistema nervioso autónomo, cambios de temperatura y generan señales de tiempo interno. Bien, ¿y a quién les mandan esas señales? A los músicos. Los músicos están en el corazón, riñón, hígado, en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras células tenemos músicos. Cada uno de ellos toca su partitura específicamente, pero están controlados, coordinados por ese reloj central. Y desde hace muy poco tiempo sabemos aún más que si miramos dentro de una célula, también la célula tiene miles de genes que se expresan rítmicamente y cada bloque, cada grupo de genes que cubre una función tienen un ritmo temporal diferente. Yo creo que aquí van a hacer una nueva forma de entender la medicina temporal dentro de una célula, como es un hepatocito. Bien, sabemos también que ni este reloj central ni los periféricos producen señales exactamente de 24 horas. Se desvían un poco, normalmente se retrasan, como vamos a ver después. Por eso necesitamos señales fuertes, robustas, que pongan en hora esos relojes internos. Esas señales se llaman sincronizadores. Van a ser muy importantes en la vida de un hospital, por ejemplo. ¿Cuál es el sincronizador más importante? ¿Cuál es la señal más robusta de tiempo que procede del exterior, del ambiente externo? El ciclo de luz-oscuridad natural.
la señal de tiempo ambiental. Esa es la más importante para nuestro funcionamiento del sistema circadiano. Pero cuidado, no olvidemos que la actividad física regular todos los días a determinadas horas, los contactos sociales que hemos perdido por el teletrabajo muchas veces o por el confinamiento, y los horarios de alimentación regulares conforman un tiempo social que también es importante para nuestros ritmos. Bien, pues a partir de todo este sistema complejo emergen los diferentes ritmos, entre ellos el ritmo de sueño-vigilia, los ritmos hormonales, los ritmos de temperatura, etc. Por tanto, el ritmo de sueño-vigilia, ¿de quién va a depender? Va a depender, en primer lugar, de un generador de tiempo interno, de nuestro reloj biológico interno, sincronizado por un tiempo ambiental, por el ciclo luz-oscuridad natural generado por el Sol y condicionado por un tiempo social, por nuestros horarios de trabajo. Luego vamos a ir viendo cada uno de estos tiempos en detalle. Vamos a empezar con el tiempo interno. Vamos a buscar dónde está ese tiempo interno, cómo funciona. La primera observación de la existencia de un tiempo interno se la debemos a un astrónomo francés. En el siglo XVIII, este astrónomo, que también era monje, era botánico, bueno, ya sabéis que se dedicaban a muchas cosas, él hizo una pequeña publicación que pasó inadvertida. Realmente la hemos recopilado, la hemos descubierto muchos años más tarde. La observación fue la siguiente. Él tenía enfrente de la mesa de trabajo, en el alféizar de su ventana, una planta que todos conocéis, que es muy curiosa, es la mimosa púdica. ¿Sabéis? Esa planta que pliega las hojas cuando la tocas, porque parece que es vergonzosa, ¿no? Pero si no la tocas, él observó que de día tenía las hojas abiertas y llegaba la tarde y las iba plegando y a la mañana siguiente la volvía a abrir. Claro, como tenía una mente inquieta como cualquier científico, se hizo una pregunta. Bueno, ¿y ese movimiento se seguiría produciendo si no ve el sol? Y claro, inmediatamente lo que hizo fue llevarse la maceta al interior de su casa, la introdujo en una caja o en un armario, en oscuridad continua. Y para su sorpresa, cuando abrió el armario a la mañana siguiente, cuando ya el sol había salido, la planta tenía las hojas abiertas. Pero cuando llegó la noche y comprobó cómo estaba la planta, las tenía cerradas. Y observó que la planta movía sus hojas, aunque no veía el sol. Esa fue la primera demostración de que existía un reloj biológico también en las hojas de una planta. Pero, ¿cómo podemos saber que los humanos tenemos un reloj biológico? Pues igual. Lo único que tenemos que hacer es que alguien se preste como voluntario para encerrarse en un armario. Bueno, en un armario no, en algo mucho más grande que un armario. En un búnker nuclear, en nuestro ejemplo. Este que veis aquí es un voluntario, Aldo, que sirvió para realizar un documental para la BBC, en la BBC 2, del Reino Unido, que realizamos en colaboración con el Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Surrey, y nosotros aportamos nuestro sistema de medida del sueño, de medida del tiempo interno y de sueño. Fijaros, la condición de este voluntario es que en ese búnker nuclear no tenía ninguna señal de tiempo, ni relojes, ni móviles, ni ordenador, ni la luz solar. Vamos a ver lo que pasó. Bien, aquí veis, cada día va a ir apareciendo como una línea, una fila horizontal, donde en amarillo está representado el sueño, detectado por nuestro equipo, por nuestro reloj, que luego os presentaré, y en blanco, estas líneas blancas representan despertares, son microdespertares. El punto rojo indica el máximo de temperatura de la muñeca. Es una variable que medimos nosotros, es muy interesante para ver el sueño. Vamos a eliminar el primer día porque este día fue de adaptación, estaba nervioso, no es un día típico. Vamos a ver los días siguientes. Fijaros, día 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué vamos viendo? Pues que cada día se acuesta 30 minutos, 40 minutos más tarde, entre 30 y 40 minutos más tarde que el día anterior. Que su pico de temperatura se va retrasando en la misma proporción. ¿Eso quiere decir que su reloj no es preciso? A ver, yo
si tuviese que estar 24 horas en un lugar donde no tengo señales de tiempo y me voy acostando cada día exactamente 30 minutos más tarde, yo diría que mi reloj es absolutamente preciso, lo que no quiere decir que coincida con las 24 horas, pero es un reloj perfecto. Este chico, el joven, tiene un reloj que se retrasa 20-30 minutos, que por cierto es lo que suele ocurrir en la mayoría de las personas, salvo cuando empezamos a cumplir años, ya con los 60, 70, ese reloj empieza cada vez a acelerarse. Bueno, ahora vamos a hacer otro experimento dentro del mismo. Le vamos a aplicar todos los sincronizadores de los que yo hablé anteriormente. ¿Os acordáis? Eran la luz, horarios de comidas, actividad física, contacto social. Le vamos a llamar por teléfono, le vamos a decir, oye, empieza a hacer bicicleta estática. Le vamos a encender la luz del búnker desde fuera, una luz muy potente. Y después va a desayunar. Mirad lo que ocurrió. El día 7 hicimos todo esto, se despierta, pero se vuelve a dormir. Claro, se vuelve a dormir, ¿por qué? Porque solamente había dormido 3 o 4 horas esa noche. No tuvo oportunidad de dormir más. Pero estos sincronizadores ya empezaron a hacer efecto. Fijaros al día siguiente y al otro. Cómo va adelantando su sueño, y si el experimento y el presupuesto hubiera sido más largo. Antonio, activa el audio, por favor. Se te ha desactivado el micro. Vale, pues voy a dejar de compartir. Genial, no. ¿Ah? Ya se te oye otra Es vez. que no sé por qué está pasando. Nada, no te preocupes, vuelve a compartir. Venga, ya. ¿Vale? Sí, genial. Pero yo no toco nada del audio, ¿eh? Genial. Estaba diciendo aquí que, bueno, estamos incluyendo nuevos sincronizadores y vamos viendo cómo el sueño se va adelantando y se va resincronizando, ¿no? Estas son las dos propiedades que tienen los ritmos biológicos. Dependen de un tiempo interno, pero se sincronizan a señales externas. Bien. El tiempo interno, os decía que la señal sincronizadora más importante es la señal de luz y oscuridad, del tiempo ambiental natural. Fijaros cuántos años lleva la vida expuesta a este ciclo de luz y de oscuridad. Llevamos 3.500 millones de años expuestos al ciclo natural. Y solo un siglo, poco más de un siglo, expuestos a la luz artificial eléctrica. La luz artificial eléctrica ha sido un salto evolutivo, un salto tecnológico muy grande, y nos ha hecho de dejar de utilizar el fuego como fuente de luz nocturna a emplear una luz que sí que afecta profundamente a nuestro reloj biológico. Y hemos pasado no solo de iluminar tenuemente la noche, sino a acabar con la oscuridad en las ciudades. La oscuridad ya no existe en buena parte del mundo. Y esto tiene efectos muy importantes sobre la salud humana, sobre los ritmos biológicos animales y vegetales. No tenemos todavía ni idea del impacto ecológico que está teniendo la contaminación lumínica. Y mientras tanto, tenemos alcaldes, tenemos regidores públicos que se vanaglorian de que su ciudad es la que más se ilumina por la noche y que se ve desde la Estación Espacial Orbital. Yo creo que en lugar de ser motivo de orgullo, debería ser un motivo de vergüenza, ¿no? Decía Cortázar hace ya 60 años, en una intuición que tuvo, que fue magistral, que el tiempo entra por los ojos. Eso lo saben todos. Eso lo publicó en Historias de Cronopios y de Famas, en 1962. Efectivamente, el tiempo entra por los ojos, pero en los cronobiólogos no lo supimos hasta hace 24 o 25 años. Fue cuando Ignacio Provencio descubre, fijaros qué curioso, descubre un pigmento en la piel de una rana. ¿Quién diría que eso va a tener importancia? Va a tener la importancia que tuvo años más tarde en cronobiología, ¿no? Ese pigmento se llama melanopsina. Y es un pigmento que detecta especialmente la luz azul. Bueno, pues Provencio encuentra que la melanopsina está en la retina humana. Esto ya empezaba a ser mucho más interesante. Lo tenemos en la retina humana. ¿Para qué queremos un pigmento que detecta la luz azul en la retina humana? Desgraciadamente se le adelantó otro investigador, que fue Bergson, quien 2 años más tarde, fijaros qué rapidez, 98-2002,
2 años más tarde, publica en Science un artículo que ha revolucionado la cronobiología. Viene a decir lo siguiente. Tenemos melanopsina en unas células ganglionares de la retina que conectan directamente con el reloj biológico. Y esas células que detectan el color azul son capaces de cambiar el funcionamiento de nuestro reloj. Acababa de nacer o acababa de producirse el descubrimiento de la fotorrecepción circadiana, que no es consciente, a diferencia de la visión consciente de conos y bastones que todos conocéis, que es una visión que cuando un ciego te dice, bueno, no veo nada, evidentemente este canal está completamente eliminado. Sin embargo, hay ciegos que hemos encontrado que tienen fotorrecepción circadiana. Es una gran paradoja. Son los ciegos que necesitan exponerse a la luz para que su sueño funcione bien. Bueno, en este esquema del tiempo ambiental aparece otro elemento que es muy importante. Es en este caso una molécula muy sencilla, la melatonina, un tristófano con pequeñas modificaciones que tiene también una antigüedad de 3.000 millones de años. No ha cambiado para nada. O sea que la melatonina del guisante, del saltamontes, la melatonina animal y la vegetal es exactamente la misma. Y mirar cuál es su papel. La melatonina aparece en sangre solamente por la noche. ¿Por qué aparece por la noche? Porque el reloj biológico manda una señal a la pineal indicándole que ya ha llegado su noche subjetiva. Ojo, no es la noche de mi reloj de pulsera, es la noche de mi reloj biológico. Y en ese momento lanza una señal, activa la pineal y producimos melatonina. Pero cuidado, si encendemos la luz en mitad de la noche, una luz medianamente intensa, la melatonina desaparece, se inhibe. La melatonina es extraordinariamente sensible a la luz, tan sensible que un acto tan trivial como este, que yo creo que el 90% de los que estáis escuchándome, y yo mismo a veces también lo hago, de leer en una pantalla electrónica por la noche, tiene efectos sobre nuestro reloj biológico. Y fijaros por qué. El perfil de estas pantallas electrónicas frente a esta línea que veis aquí en negro, que es un libro en papel, que emite muy poca luz, es simplemente la reflejada por el papel, el perfil de una pantalla tiene un pico que emite en el color azul. ¿Recordáis lo que os decía antes de la melanopsina? Insistía en que es un pigmento que detecta el azul. Un pigmento que le dice a tu reloj biológico, no te duermas, no ha llegado la noche, es de día. Cuando hacemos esto, la melatonina, que es muy sensible, se retrasa un par de horas mientras que estamos leyendo con ese libro electrónico con retroiluminación en esa tablet o en ese móvil. Por eso es tan importante, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, que eviten el uso de pantallas antes de ir a dormir. Y vamos con el tercer tiempo, el tiempo social. El tiempo social en realidad es un invento humano. Lo hemos inventado porque necesitamos sincronizar la actividad de sociedades muy complejas. En la medida que vamos complicando la sociedad, cada vez necesitamos más relojes y más precisos. ¿Cómo empezó la medida de este tiempo social? El tiempo social básicamente se basa en dos inventos, los calendarios y los relojes. Yo creo que ambos comenzaron por una observación muy sencilla, y es cómo se proyecta la luz de un árbol, de un monolito, en el suelo. Esa sombra va cambiando en su posición conforme avanza el sol, pero va cambiando a lo largo del año en la extensión de la luz proyectada al mediodía. Y ese es el fundamento de los calendarios y posteriormente el de los relojes. Fijaros que los calendarios aparecen hace 5.000, 6.000 años, es lo más antiguo en la humanidad. En cambio, los relojes aparecen aproximadamente hace unos 3.000, 3.500 años. Los relojes aparecen ligados a Mesopotamia y a Egipto. Sociedades que ya tienen un grado de complejidad tan grande, especialmente la egipcia, que obligaba a establecer turnos de trabajo para los trabajadores que estaban en ese momento construyendo las grandes obras las grandes obras faraónicas de esta sociedad. Y he traído esta imagen del templo de Abu Simbel porque aquí podéis ver 24, en realidad no se ven 24 porque los franceses destruyeron algunos de estos monos, pero estos son papiones y había 24 monos en el frontal del templo. ¿Qué representan los 24 monos?
es la primera imagen que tenemos de las horas. Las horas no existen en la naturaleza, las horas son absolutamente inventadas por los humanos y tiene además una explicación muy sencilla. Los egipcios dividen el día en 12 horas y la noche en 12 horas. ¿Sabéis por qué? Porque utilizan el pulgar para contar las falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las falanges de mis 4 dedos restantes son las 12 horas del día y las 12 horas de la noche. Bueno, pues los egipcios tienen también los primeros relojes solares, como los que tenemos ahora mismo en algunas de las casas, en plan de adorno, ¿no? Este es del siglo XIII a.C. Pero en realidad el tiempo social, este tiempo laboral, no tuvo ninguna importancia en la organización de la vida humana, si exceptuáis, por ejemplo, los monasterios que sí se regían por horarios, por las horas canónicas. La mayoría de la población no utilizaba relojes, no necesitaba los relojes, hasta que aparece la revolución industrial. Ahora empezamos a tener que servir a las máquinas que no pueden parar en ningún momento. Hay que establecer turnos de trabajo y esos turnos de trabajo obligan a que existan entradas y salidas organizadas y perfectamente controladas por esos relojes que hemos inventado los humanos, ¿no? Es en este momento cuando el tiempo social impuesto externamente empieza a entrar en conflicto, empieza a chocar con nuestro tiempo interno. Vamos a ver un poco en la vida cotidiana cómo afecta este tiempo. Imaginaros que entráis a trabajar a las 8 de la mañana. Bien, pues sabemos que tenemos que desayunar, necesitamos un tiempo para el aseo y seguramente, dependiendo de la ciudad, pues tendremos que despertarnos a las 6:30 con un despertador que interrumpe nuestro sueño nocturno. Seguramente no nos íbamos a despertar espontáneamente a esa hora. Lo hemos hecho artificialmente. Para estar despierto a las 6:30 y poder dormir neto 7 horas, yo necesito estar 8 horas en cama. Tendría que irme a dormir a la cama a las 10:30. Claro, todo el tiempo que esté retrasando ese momento de ir a dormir, fijaros que a las 10:30 este es el prime time televisivo en España. Todo ese tiempo que esté restando se lo estoy quitando a mi sueño. Y eso tiene consecuencias. Vamos a ver una semana de una persona que de alguna manera se acuesta tarde y se tiene que levantar temprano. Si es además un adolescente o si es un joven, pues esto todavía está más acusado. Fijaros aquí, jueves y viernes, esta persona se acuesta con su reloj está retrasado porque utiliza pantallas electrónicas antes de dormir, porque es sedentario, porque se pone a poca luz durante el día. De cualquier manera está retrasado, se acuesta con su reloj biológico y se despierta con un reloj mecánico, con su despertador. Su melatonina sigue todavía alta y está somnoliento en las primeras horas de la mañana. Claro, llega el fin de semana y ¿qué hace? Se acuesta con su reloj biológico, se despierta con su reloj biológico y encima, si ha salido de marcha por la noche, recupera un poquito el sueño del último día, ¿no? Vuelve otra vez el lunes, martes y miércoles y vuelve otra vez a cortar su sueño. Y continuamente está haciendo este cambio de horario. Fines de semana se levanta a mediodía, días entre semanas se levanta temprano. Esto se llama jet lag social. El jet lag social es muy parecido a viajar los lunes a Nueva Delhi y volver los viernes a Madrid. Y esto lo estamos haciendo continuamente. Y esto lo están haciendo muchos chicos jóvenes continuamente. Y el jet lag social, incluso en personas jóvenes, ahora después os pondré alguna imagen, el jet lag social tiene consecuencias metabólicas. Bien, estamos viendo que los ritmos biológicos, el sueño, son muy importantes para la salud. Sabemos también que existe una interacción entre diferentes tiempos que pueden perturbar estos ritmos biológicos. Por tanto, es necesario que sepamos cómo los podemos medir. Y esta ha sido una de las tareas que ha realizado nuestro laboratorio. Llevamos ya 15 años dedicándonos a intentar cómo se pueden medir los ritmos biológicos, cómo podemos medir el sueño sin que te tengas que ir a una unidad de sueño. Para eso hemos desarrollado un equipo, esta es la última versión que está a punto de salir, que tiene ya feedback, programación para actividad física, que analiza 15 variables diferentes.
Entre ellas, pues, analiza el sueño, la temperatura de la piel, distintos tipos de radiación luminosa, la visible, la azul, la infrarroja, las posiciones corporales, 6 tipos de actividad. En definitiva, con ello podemos saber perfectamente cómo duerme una persona. Aquí veis una noche de una mujer joven de 35 años que llevó este reloj durante una noche y a la par le hicimos una polisomnografía. Sabéis que es el gold estándar para la medicina del sueño. Bien, pues fijaros cómo duerme. Primera parte de la noche se despierta muchísimo, ¿veis? Todas las líneas blancas son despertares. La segunda parte de la noche mucho mejor. Vamos a ver la polisomnografía. La polisomnografía nos dice, los despertares están marcados en rosa, que coinciden perfectamente, salvo uno. Prácticamente todos coinciden con lo que decía nuestro reloj. Sabemos también por la polisomnografía que no pasa de la fase 2. Se despierta mucho, fase 2, pero en la segunda parte del sueño tiene sueño REM y sueño N3. ¿Lo veis aquí? REM en rojo y N3, sueño profundo. ¿Qué ha pasado en la segunda parte de la noche con respecto a la primera? Si os estáis dando cuenta, algunos estaréis mirando la saturación de oxígeno, que aparece aquí abajo. Os ha pasado simplemente que se le ha colocado un CPAP en la segunda parte de la noche. Con el CPAP ya es capaz de recuperar el sueño, que estaba completamente fragmentado por la apnea obstructiva de sueño. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre cuando vivimos a destiempo, cuando estos 3 tiempos no están armónicos, cuando el tiempo interno, el ambiental y el social entran en conflicto. En esa situación hablamos de que la persona sufre de cronodisrupción, sufre de una alteración duradera, de una alteración mantenida en sus ritmos biológicos. ¿Por qué suele ocurrir la cronodisrupción? Pues hay una causa que es muy común, que es el envejecimiento. Luego veremos que también ocurre por enfermedad. Pero fundamentalmente la causa principal va a ser la alteración de esos 3 tiempos. ¿Y qué pasa si tengo cronodisrupción? Pues fijaros, numerosos estudios experimentales de laboratorio y epidemiológicos nos dicen que la cronodisrupción aumenta la incidencia y la progresión de numerosas enfermedades. Por ejemplo, alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, de enfermedad cardiovascular, de cáncer de colon, próstata y mama, envejecimiento acelerado, trastornos de sueño, evidentemente, diabetes, síndrome metabólico, depresión, en general trastornos afectivos, inmunodepresión, y en este momento está emergiendo otro campo de estudio muy interesante, que es la infertilidad. La infertilidad está muy relacionada también con la alteración de ritmos biológicos. Os decía anteriormente que una de las causas de cronodisrupción es el envejecimiento. Fijaros, esta mujer a las 4 de la mañana despierta y este señor pues se está durmiendo en una charla, en una conferencia o en un acto público. Este es el envejecimiento de los ritmos biológicos, es la pérdida de contraste, de diferencia entre el día y la noche. La noche, sueño fragmentado, insomnio, el día, somnoliento. Pero podéis aplicarlo a cualquier campo. Pensar, por ejemplo, en las ganas de ir a orinar, la necesidad que tenemos de ir al aseo. Aumenta por la noche, con el envejecimiento disminuye por el día. O miramos la melatonina, esa hormona de la noche, se aplana su secreción. Es decir, envejecer, nosotros lo vemos como el proceso de pérdida de ritmos biológicos. Pero también os decía antes que la cronodisrupción, sobre todo en chicos jóvenes, estamos viendo en chicos de 10, 15, 20 años, está apareciendo por alteración de hábitos de vida. Hábitos de vida que se alteran en 3 campos distintos, que los vamos a ver ahora. Regularidad, contraste y sincronización. ¿Qué es la regularidad? La regularidad de nuestros hábitos tiene que ver con los momentos, la regularidad en el hecho de irnos a dormir a la misma hora, de despertar a las mismas horas, comer en un horario regular, realizar actividad física, tener horarios de trabajo estables. Todo esto nos proporciona un marco estable a nuestros relojes biológicos. Eso no quiere decir que todo tenga que ser monótono. Tú cada día comerás puedes comer un plato distinto, puedes ir caminando por un lugar diferente, pero sí mantener una cierta estabilidad.
La regularidad es muy positiva. Mirad, aquí tenéis un perfil, el A, que es un patrón de sueño regular. Acordaros que en amarillo estaba el sueño y el resto en vigilia. El B es una mujer que la estudiamos en la época de confinamiento total. Vivía en un primer piso, en un apartamento sin luz natural. Fijaros cómo tiene su sueño. Está invertido, ¿ves? Duerme de día y de noche está despierta. Este es un patrón completamente roto de sueño. Es una persona con un Parkinson avanzado. Las enfermedades neurodegenerativas llevan a este tipo de patrones. Y ahora vais a ver un patrón que ya lo hemos visto antes. ¿Veis? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se acuesta a las 3 o a las 4 de la mañana, se despierta a las 7:30. Fines de semana, se despierta a las 2. Jet lag social, ¿vale? Pues el jet lag social antes os indicaba que tiene consecuencias, a pesar de que este jet lag social es muy, muy extremo en chicos jóvenes, por ejemplo, en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué hemos visto en cuanto a consecuencias metabólicas del jet lag social? Fijaros, a partir de 2 horas de diferencia entre fines de semana y días entre semana, de horarios de sueño, la proteína C reactiva aumenta la hemoglobina glicosilada, aumenta progresivamente la circunferencia abdominal, la obesidad y el riesgo de padecer síndrome metabólico. Bueno, hay muchos más estudios que también muestran otros efectos del jet lag social. Para mí es muy importante el efecto que tiene sobre los trastornos depresivos, porque afecta a la población joven que está estudiando, que está en periodo de estudios en el instituto. Bien, el segundo elemento del que iba a hablar es el contraste. ¿Qué es el contraste? Es la diferencia entre el día y la noche, entre lo que haces de día y lo que experimentas por la noche. El día tiene que ser luminoso, tienes que comer de día, tienes que ser movido, activo, tiene que ser ruidoso, con contacto social. En la noche, todo lo contrario, la pausa, la oscuridad, el silencio, el sueño. Cuanto más diferente sea el día y la noche, más energía, más batería tiene tu reloj biológico. El contraste hay que potenciarlo, pero fijaros que el contraste se altera muchísimo en muchas condiciones. Una de ellas es esta, es una UCI. La UCI es el lugar donde menos contraste existe entre el día y la noche, porque luz continua, ruido continuo, alimentación a veces enteral, parenteral, de forma continua. No hay una clara diferencia entre lo que es luz, oscuridad, día, noche. Y es frecuente que, sobre todo en personas mayores, aparezcan los trastornos cognitivos, la desorientación temporal, el síndrome confusional agudo. Evidentemente también hay otras causas que lo favorecen, pero la pérdida de señales de tiempo es un factor que predispone a este tipo de alteraciones. También quitamos contraste a nuestra vida cuando encendemos la noche, cuando eliminamos la oscuridad. Fijaros este mapa europeo. Las zonas en negro son las que no tienen contaminación lumínica. Las zonas pobladas, prácticamente todas las áreas de Europa están marcadas con algún color. La luz nocturna es excesiva y eso tiene efectos sobre la salud. Por ejemplo, este estudio realizado por un grupo de Israel analizó el cáncer de colon, de próstata y de pulmón en 164 países. El cáncer de pulmón lo utilizó como control, no es un cáncer dependiente de hormonas, los otros sí, y en esos 164 países fue correlacionando regiones y áreas con la iluminación que generan por la noche las ciudades y los lugares concretos y los barrios, con un satélite que medía la radiación luminosa desde el espacio. Y encontró que cáncer de colon y de próstata se relacionan, cuando quitas todos los demás factores de confusión, con la luz. Especialmente el de próstata. Fijaros cómo se dispara con intensidades altas de luz nocturna. ¿Qué podemos hacer para favorecer el contraste en lugares, por ejemplo, una UCI o en un hospital donde ese contraste se va perdiendo? Pues uno de los proyectos que hay es el de la implantación de luz circadiana. Aquí veis una cama, en realidad podría ser una UCI, una cama de un hospital, donde lo que se está generando es un patrón de luz que emerge por la mañana con luz cálida
a los pies de la cama, va cambiando la posición de emisión de luz a lo largo del día y va cambiando también el espectro, se va haciendo cada vez más intensa y más azulada. Y fijaros, no se ve, pero en la parte de detrás de la cabeza de la persona se pone el sol y vuelve a ser otra vez una luz cálida y de menor intensidad. De tal manera que va generando ciclos que biológicamente lo entiende tu cerebro, mucho más que este reloj. Este reloj no sirve para nada, solo sirve cognitivamente para saber si son las 10, pero no sabe si son las 10 de la mañana o las 10 de la noche. Esta es una luz biológica que deberíamos de ser capaces de ir incorporando progresivamente. También se pierde contraste cuando no dormimos. Cuando tú estás totalmente activo día y noche, estás eliminando uno de los contrapuntos. Fijaros que esto se parece mucho a la medicina oriental, al yin y al yang, ¿no? Necesitamos siempre los opuestos. Cuando nos privamos de sueño, pues ocurre que nuestro cerebro se daña. Evidentemente, el sueño es una función cerebral y pensamos, ¿quién, si no el cerebro, se va a ver alterado por la falta de sueño? Pues desde hace poco tiempo, desde el año 2013, que se publica en Science un artículo muy interesante, sabemos que durante el sueño el cerebro se repara. ¿Cómo lo hace? Pues se activa un sistema de limpieza cerebral de tal manera que el líquido cefalorraquídeo fluye entre los espacios perivasculares, periarteriales a los perivenosos y arrastra todos los depósitos, los depósitos tóxicos, por ejemplo, de beta-amiloide que hay en el cerebro. Es un sistema de barrenderos, se abren unas grandes mangueras y unas grandes alcantarillas, de tal manera que fluye masivamente el líquido y se arrastra lo que se ha acumulado durante el día. ¿Hasta qué punto es esto importante? Que cuando hacemos pruebas de PET con marcaje para el beta-amiloide, simplemente cuando las personas pasan una noche sin dormir, ese beta-amiloide que veis aquí marcado en amarillo se acumula alrededor de hipocampo y prácticamente en todos los sujetos aumenta con solo una noche sin dormir. Fijaros lo que puede suponer la privación continuada a lo largo de 5 noches durmiendo poco, que es lo que ocurre durante buena parte de las semanas de trabajo. Pero podemos pensar, bueno, es lógico, el cerebro se altera, no se limpia, se daña. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que conlleva una alteración de sueño, pues resulta que esa alteración de sueño empeora a su vez el Alzheimer porque no se limpia el cerebro. Pero, ¿y qué ocurre con el resto del cuerpo? Pues también pasa factura. Si dormimos poco, fijaros que la glucemia, que está representada aquí de forma continua, este es un experimento en el cual medimos la glucemia con la línea esta gris, la vamos a medir en personas que duermen todo lo que necesitan por noche. Tenemos aquí los 3 picos de desayuno, de comida y de cena. Y ahora la vamos a privar de sueño, le vamos a dejar que duerma 4 horas netas de sueño por noche. Fijaros la glucemia en esas mismas personas, cómo se dispara por la noche, cómo aumenta en cada una de las comidas. Es decir, dormir poco nos lleva a situaciones de prediabetes, empeora la tolerancia a la glucosa. ¿Qué es lo que hace el sueño sobre el metabolismo? Pues bien, fijaros, el efecto es como una tormenta perfecta. Se van a unir una serie de factores que van a producir efectos indeseados. Primero, la falta de sueño baja la leptina. Sabéis que es la hormona de la saciedad. Aumenta la grelina, que es la hormona del hambre, con lo cual aumenta el hambre. Aumenta el tiempo que tienes para comer. Duermes menos, estás más tiempo picoteando. Por lo tanto, aumenta la ingesta. Pero es que altera la termorregulación y aumenta el cansancio. Las personas que duermen poco están más cansadas, se mueven menos. Luego disminuye el gasto. Tenemos un aumento de ingesta, disminución de gasto, tendencia a obesidad. Pero no solo eso. Aumenta el cortisol nocturno y aumenta la actividad simpática. No os lo he dicho antes, pero cada vez que tenemos un despertar, hay una descarga simpática. Esa activación del sistema simpático produce un aumento de la resistencia a la insulina y disminución de la tolerancia a la glucosa. Y esto nos lleva a un síndrome metabólico. ¿Cómo podemos mejorar el contraste a nivel metabólico? Hay
hay una medida que está muy de moda, que estáis oyendo hablar continuamente de ella, es el ayuno intermitente, ¿a que sí? El ayuno intermitente está ahora mismo en boca de todo el mundo, pero no siempre se entiende bien. Nosotros en los experimentos que hay en cronobiología estamos a favor del ayuno intermitente, pero no he entendido cómo saltarte el desayuno algún día de la semana o saltarte la cena algún día de la semana. Recordad, la regularidad es importante. El ayuno intermitente va muy bien cuando aumentas el ayuno nocturno, cuando le das tiempo a tu digestivo a repararse. Por ejemplo, 12 horas de ayuno por la noche es perfecto. Todos los marcadores metabólicos mejoran con tiempos de 12 a 16 horas de ayuno. Por el contrario, lo que hacemos es comer demasiado frecuentemente, a veces saltar el desayuno, pero reducir el periodo de ayuno nocturno a 8 horas o a 6 horas, como hace alguna gente, pues es muy negativo desde el punto de vista metabólico. Por tanto, recordad, aumentar el contraste metabólico se consigue alargando el ayuno y estabilizando horarios. Y vamos con la última estrategia, la sincronización. Sincronización significa que nuestro sueño, nuestro periodo de ayuno, nuestro periodo de reposo debe coincidir en la medida de lo posible con la noche natural. ¿Y por qué empezamos nosotros a interesarnos por este aspecto, por la sincronización? Fijaros que el experimento con el que yo empecé a pensar que esto tenía sentido fue realmente una práctica de laboratorio. Nuestros alumnos de medicina hace 20 años que tienen cronobiología y sueño como asignatura optativa. Y la práctica consistía en medirse la glucosa después de ingerir un refresco tomado a las 9 de la mañana, a las 8 de la tarde o a las 12 de la noche. Fijaros que el mismo refresco en las mismas personas con periodos de ayuno previos iguales genera un pico transitorio y rápido por la mañana, pero cada vez va empeorando. De hecho, a las 12 de la noche la subida de la glucemia es mayor y tarda más en bajar. Esto que empezamos a pensar, bueno, ¿y por qué ocurre? ¿Por qué la tolerancia a la glucosa empeora por la noche? Y bueno, si pudiéramos hablar, interactuar, pues a algunos se les estarían ocurriendo ya ideas. Por ejemplo, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la melatonina. Al final, nosotros nos decantamos por probar una hipótesis. ¿Tiene que ver con la producción de melatonina nocturna? Y fijaros lo que ocurrió, los resultados. Estos resultados son ni más ni menos que de un proyecto del NIH de Estados Unidos, financiado con $1 millón, que surgió a partir de una práctica de laboratorio que se hizo aquí en Murcia. Ese proyecto nos llevó, bueno, Marta Garaulet es la coordinadora del proyecto aquí en España, y nos llevó a hacer un ensayo muy sencillo. Primero, comprobamos que la glucemia, mirad solo ahora el perfil gris, la glucemia después de ingerir, en este caso, 75 gramos de glucosa por la mañana, aumenta, disminuye rápidamente. Por la tarde aumenta más y tarda más en bajar. Esto es lo mismo que habíamos encontrado en la práctica. Pero ahora hicimos lo siguiente. Le vamos a dar melatonina. Ojo, no ninguna barbaridad. Una melatonina de las que se vende en farmacia. Y mirad, cuando lo toman conjuntamente con la glucosa de la mañana, aumenta los niveles de glucemia. Pero cuando lo toman por la tarde aumenta mucho más. Y no os voy a cansar con esto, pero hay un 50% de la población con una variante en un receptor de melatonina, una alteración muy pequeñita de dos pares de bases, que todavía aumenta más el riesgo de tener hiperglucemias. ¿Qué estaba haciendo Bueno, en cuanto a la insulina, fijaros, la insulina también aumenta. Si aumenta la insulina por la tarde, pero aumenta la glucemia, es porque aumenta la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que hace la melatonina? Pues algo muy lógico. Y no sé cómo no habíamos caído en ello. ¿Cuántas horas se pasaba una persona, un cazador-recolector, sin comer durante la noche? 16 horas, probablemente. Durante 16 horas no tenía que sufrir hipoglucemias, porque la hipoglucemia sabéis que es lo más grave que puedes tener. Mantener 16 horas sin hambre, sin hipoglucemia, tu cuerpo exige que haya hormonas que se encarguen de generar resistencia a la insulina. Y esa es la melatonina. La melatonina te genera resistencia a la insulina. Y eso en condiciones fisiológicas es perfecto.
Pero cuando comes con melatonina alta, cuidado, porque vas a tener problemas. Esto nos llevaría a hablar mucho más y no quiero extenderme. Pero que sepáis que tomar melatonina, sobre todo esta de liberación rápida, estas que producen picos muy, muy instantáneos, muy próximo a la cena, y sobre todo si la cena es rica en carbohidratos, empeora vuestra tolerancia a la glucosa. Y termino con una conclusión general y es la siguiente. Nosotros estamos biológicamente preparados para un mundo que ya no existe. Nunca hemos podido ganarnos nuestra vida haciendo clic con un ratón detrás de una pantalla. Siempre hemos tenido que perseguir una presa, recolectar alimentos, estar en la calle tomando luz natural, iluminándonos como mucho con la luz del fuego que no afecta al reloj biológico. Nuestra vida ha cambiado enormemente. Y con esta imagen es del lugar donde yo nací, que es un lugar que no tenía luz eléctrica, donde todo funcionaba, es un valle que está aislado, todo se producía y se consumía en ese valle, no había agua corriente, como decía, no había luz eléctrica, donde yo viví directamente los ciclos de la naturaleza. Yo creo que soy relojero, soy cronobiólogo, porque he tenido la suerte, el privilegio de haberme criado en un lugar como este. Nada más, muchas gracias por su tiempo. Y siento mucho los problemas que hemos tenido con la Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, yo eso supongo que como mucha gente, pues eso, no sé, yo te oiré 20 veces, te oiré 100 veces, te oiré 1000 veces y siempre me quedaré asombrada y no sé, y como pensando, joder, qué tío más listo. Esto ya sabes tú, que es mi pensamiento. Y luego hay gente que es muy lista, pero tiene sus dificultades para compartir lo que sabe, ¿no? Y a mí me resulta muy fácil aprender de ti. Bueno, no soy la única que lo dice, hay gente que ya pone por ahí que es muy interesante, que es espectacular, bueno, o sea que yo creo que no soy la única que cae a tus pies a primera instancia, ¿eh? O sea que ya veo yo que tengo fans por ahí. No sé si alguien quiere preguntar alguna, pero estando como estábamos hablando en el ámbito del sueño de los pacientes, o sea, por un lado es una reflexión para que tú nos cuentes, ¿eh? O sea, por un lado es verdad que el día y la noche, salvo que las enfermeras o se entre más veces por la noche, y la regularidad de las comidas y todo eso es bastante grande, ¿no? Y, hombre, nos puede faltar la luz, pero bueno, la actividad sí que es verdad que la actividad durante el día, o sea, lo que sería la sincronización estaría bien, pero está claro que todo el mundo tiene la experiencia de que en un hospital no se duerme bien, aparte, bueno, porque no es tu cama, pues entonces yo no sé si nos puedes decir eso, pequeños truquillos que la enfermería podemos tener en cuenta para mejorar esa salud circadiana de los pacientes. Sí, es cierto que, bueno, hay algunos pacientes que tienen la suerte de tener una cama cerca de la ventana, tener ese ciclo de luz natural y eso es una de las posibilidades para mejorar la sincronización. Si además tienes la posibilidad... Ay, estoy oyendo retorno, se ve que hay alguna micro abierto. Vale. Si tienes la posibilidad de que tu familia te visite todos los días o tener algún contacto social, eso también ayuda. Hemos visto cómo mejora el perfil del ritmo de temperatura el hecho de que en la UCI pues aparezca tu familiar periódicamente, ¿no? El tema de la luz, lo decía. El tema también importante es la oscuridad nocturna. No he insistido antes, pero no sé si habéis visto una noticia que salió hace poco, es de Phyllis Finn, es una investigadora, una cronobióloga norteamericana, que ha demostrado que una luz de muy baja intensidad nocturna, por ejemplo, la que entra de una farola o de la calle en tu dormitorio, aunque no perturbe tu sueño polisomnográficamente, ni te genere un malestar, sí aumenta la presión arterial nocturna y la frecuencia cardíaca. Entonces ellas han visto que hay mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares cuando existe contaminación externa. Por eso sugieren dormir en oscuridad, prácticamente en oscuridad total. Utilizar máscaras de luz, un antifaz, si la persona está acostumbrada, puede ser también muy interesante en un hospital, porque es una medida que permitiría utilizar la luz
bueno, una luz tenue ambiental sin que sufra molestias esa persona. Y luego, pues obligarse, si puedes, levántate, mueve tus articulaciones. Para mí, mover las articulaciones es importante. Incluso mover la mandíbula cuando masticas chicle ya tiene un efecto sobre la alerta y la vigilia. Entonces, cualquier tipo de movimiento, bienvenido sea durante el día. Cualquier tipo de luz intensa también, de contacto social y las comidas. Ahora nosotros estamos viendo es un proyecto que queremos lanzar, que es el de las UCI neonatales. Utilizar filtros, campanas de filtración de luz, para que el personal auxiliar y de enfermería pueda ver al bebé, al neonato, pero que como ellos no han desarrollado todavía los conos rojos, porque son los últimos en desarrollar, ellos están en oscuridad total. O sea, tú puedes generar oscuridad en un lugar, pero tener luz fuera y estar viendo lo que está pasando dentro, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que me hacen que, aunque yo me vaya a jubilar pronto, no vaya a dejar esto. Y es que todavía quedan muchísimos por trasladar. Y vosotras estáis ahí para ello. Entonces yo creo que sois, y el Proyecto Soñam es mi mejor aliado en este momento, ¿no? Hay alguna gente que pregunta, que yo creo que es la otra pregunta genérica sí que haríamos en este foro, es, claro, hay mucha gente que trabaja turnos, ¿no? Y que, bueno, pues que el reloj social del trabajo está poco sincronizado si una semana, bueno, yo qué sé, la semana que estás de noche o una semana que estás... Pues hay alguien que pregunta eso, que algún consejo para la gente que trabaja turno. Bien, mira, yo tengo hechos como tres patrones o tres recomendaciones genéricas para el personal a turno. Una, cuando tienes un turno único, una noche única. Bueno, pues la persona que tiene que pasar una noche trabajando, eso es muy fácil de lidiar con ello. Cuando vas a hacer un rotatorio con 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches, o cuando ya estás en turno de noche fijo, ¿no? Esas tres situaciones. Todas se resuelven de la misma manera, aunque tendríamos que dedicar una hora a ello. Pero básicamente, ¿qué es? Primero, intentar regularizar todo. Si consigues mantener un horario de comida o de desayuno o de cena lo más estable posible, manténlo. Segundo lugar, en el turno este que es de noche, que cuando estás libre, pues cambias de horario y realmente uno de los más cronodisruptores, intenta que tus horarios de sueño no difieran en más de 4 horas. Es decir, si tienes 4 horas entre comunes de sueño en los días libres y los días de trabajo, fenomenal, porque tu reloj empieza a entender que eso es tu horario estable, ¿no? Entonces hay una serie de pautas que todas van buscando lo mismo, regularidad. Pero además, si haces más actividad física durante el tiempo que estás en vigilia y además incorporas más exposición a la luz, ya sabes que te hacen más inmune a los efectos negativos de la luz nocturna. Eso tampoco lo he comentado, pero las personas que más luz reciben de día son las más tolerantes a que su melatonina no se inhiba por la luz nocturna. Entonces es paradójico, pero es un efecto que también ocurre, ¿no? Bueno, la idea es regularizar, intentar hacer un planning de vuestros horarios, y yo os ayudo para ello, y ponemos ahí de una forma personalizada cuándo se puede hacer cada cosa. Y luego, bueno, la pregunta también así, que yo creo por generalizar las preguntas, es la melatonina. O sea, que la melatonina se vende mucho en farmacia. Yo creo que bueno, todo el mundo sabemos que en España no está, o sea, la melatonina en otros países se puede comprar en los supermercados y en España no está regularizado, ¿no? Entonces hablan eso, si los suplementos de melatonina que se compran en farmacias tienen algún sentido o si tiene algún sentido tomar melatonina. Bien, esa es una pregunta muy interesante. En España tenemos ahora mismo 2 melatoninas que son fármacos, que se venden en farmacia y están garantizados. Son 2, no voy a decir la marca, pero se recetan, solamente se venden con receta médica, y una de ellas tiene 2 miligramos de melatonina y la otra llega hasta 5. Una es para uso pediátrico y otra es para uso de personas mayores de 55 años, insomnio crónico. En ambos casos se trata de melatonina muy interesante de liberación lenta, que genera un perfil parecido a la melatonina fisiológica. Tiene además otra ventaja que hemos encontrado, que es la siguiente. Si tú cenas, bien, y tomas melatonina, porque eso lo suele hacer mucha gente, ¿no?
esa melatonina lenta no va a tener un pico hasta 2 horas o 3 horas más tarde, con lo cual tu digestión ha pasado y no tiene esa interacción de la que yo os hablaba, negativa, melatonina, glúcidos. Si tomas una de estas de farmacia, que es de liberación rápida, tienes que tener precauciones. No puedes tomarla cercana a la cena. Y además hay melatoninas que generan un pico que multiplica por 100 los valores fisiológicos y cae en mitad de la noche tan rápido que te hace despertarte muy pronto. Entonces tienes que conocer la melatonina, hay que conocerla bien. Y luego os diría otra cosa, no es un hipnótico al uso, es un cronobiótico también. Eso quiere decir que cambia la hora del reloj y no te la puedes tomar, a las 10 de la noche todos los días y cuando sales del turno de noche tomártela a las 10 de la mañana para dormir de día. No, solo siempre a la misma hora. Si un día vas a trabajar de noche, ese día no la tomes. Pero no puedes estar cambiando. Es como si le dices al reloj, ahora son las 10 de la noche, pero mañana a las 10 de la mañana le digo, son las 10 de la noche. Y lo estoy confundiendo. La melatonina es siempre estable, regular. Si no puedo, si salgo de fiesta y esa noche la voy a pasar en vela, no tomes melatonina esa noche. No pasa nada. No inhibe su propia secreción. No genera resistencia. Pero yo sigo pensando que hay mucho desconocimiento a favor o en contra de la melatonina y mal uso, ¿no? Porque sí que cuando tú piensas que hay menos población que toma melatonina, pero en los estudios que hemos hecho con vosotros, cuando tú preguntas si la gente toma melatonina, hay mucho más gente que toma melatonina, no sé en qué, bueno, si de liberación rápida o lenta, pero sí que es verdad que sí que hay, o sea, que hay Sí. mal uso de la melatonina. Perdona, y luego no todas las melatoninas que dicen que tienen esa cantidad la tienen. Algunas no tienen nada. O sea, estos productos que hay de venta libre, algunos apenas tienen melatonina y otros tienen 3 o 4 veces más. Y otra cuestión que a mí me preocupa, siguen apareciendo artículos que te dicen que la melatonina va muy bien en diabetes. Puede ir bien porque es antioxidante, pero esos estudios se han hecho en rata, muchos de ellos. Entonces, la rata sabéis que está despierta por la noche y come por la noche. Pero curiosamente la melatonina siempre se libera por la noche. Da igual que sea diurno o nocturno. Entonces, en la rata la melatonina la despierta, le produce hambre y le produce adaptaciones fisiológicas a la comida. Por lo tanto, sí que funciona muy bien. Cuando comes, esa interacción es la contraria a la humana. De ahí que nosotros tardáramos como 4 o 5 rechazos para publicar el primer artículo que salió que en humanos la melatonina pues alteraba la resistencia a la insulina, la aumentaba, ¿no? Entonces, pero paradójicamente, para que no penséis que es muy mala, la melatonina de la noche, cuanto más melatonina has tenido por la noche, cuando llega el día, tu célula beta pancreática es más sensible a la insulina. Curioso, ¿eh? Cuando ya no hay melatonina, ha producido un efecto sobre la beta pancreática y te hace más sensible a la insulina, con lo cual no hay que descartarla en diabetes, simplemente evitar tomarla conjuntamente con el momento de la comida de carbohidratos, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan. O sea, yo sé que yo sé que tú te tienes que jubilar, pero no sé No, yo. pero bueno, estoy aquí, ¿eh? Ya he pedido que me dejen este despacho del laboratorio de la Risaca para que pueda seguir aquí. Vale, si no te dejo yo uno donde haga falta y soy capaz de construírtelo, no pasa nada. Pero eso, Vale. yo creo Y que la verdad es que siento mucho todas las dificultades técnicas del nada, principio, no pasa porque nada. no, No pasa pero nada. ¿sabes qué ocurre? Que conforme estaba hablando, me estaba dando cuenta, digo, tengo diapositivas que vienen después que como no las puedo hacer dinámicas, no salen, porque tengo que quitarle todo lo que las había cubierto, ¿no? No te Pues yo preocupes. os agradezco vuestra invitación, estoy encantado de estar con vosotros. Pues nada, sabes que no nos vas a perder de vista, por lo menos a mí ya sabes que no me vas a perder de vista fácilmente. Muchísimas gracias. Por aquí dicen que es un error tremendo. No, no es un error tremendo jubilarse, ¿eh? Che. Es un Todo derecho llega. humano Mira, buenísimo. a ver, alguien ha pensado lo que es. Yo llevo 42 años dando clase. No es porque esté cansado de dar clase, porque me encanta. Pero la burocracia que hay ahora no es la que había antes y cada vez las cosas se van complicando más. Y quiero sentirme un poco más libre, ¿no? Para hacer cosas que me gustan. Exacto, sí que sí.